Gustavo, ¿cómo te va? Gracias por estar. No, al contrario, Cristian, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo ves el país, Gustavo? Muy mal. ¿Más allá de lo económico? Sí, sí, muy mal. Lo económico es solamente una parte y una consecuencia, finalmente. Hay un desorden político, una falta de rumbo total, ausencia de plan. Esto de hacer una virtud de que no haya un plan. Las internas que hay manifiestas dentro del gobierno, la falta de rumbo. Y un país que se va desgranando, ¿no? Donde va perdiendo esperanza. Luego hay un dato, el dato para mí más duro, más patético de esto son los 100 argentinos que se están yendo por día del país. De promedio. Sí, hoy hay un informe de las Naciones Unidas que tuve acceso, por el cual estamos en un nivel de migración, la Argentina, el más alto de su historia. En el último año han emigrado 57.000 argentinos, el número más alto de la historia de la Argentina, más alto que el 2001-2004. 100 por día. Esto hay que parar, la mayoría son jóvenes. Seguro, que no ven un futuro claro. No ven un futuro, esto es eso, ¿no? Es no ver un futuro, no tener esperanza. Gustavo, ya nos vamos a meter a hablar en el área que manejas muy bien, que tiene que ver con el turismo, ¿no? La política turística de Argentina. Pero hace poco salió, hoy sale Alberto Fernández diciendo que Schiaretti, la culpa de todo este desastre lo tienen los amigos de Schiaretti. Te quiero meter a hablar de la política partidaria, refiriéndose a Macri, justamente. ¿Cómo lo ves? Pero Macri. Sí. Pero Macri. Bueno, es parte de este relato berreta. Es parte de este relato berreta, ¿no? Sí. Realmente... El relato berreta también tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, porque los candidatos del Frente de Todos vienen diciendo que Macri no terminó ninguna obra en Córdoba. Mira, Macri... Que todas las obras la viene terminando Alberto Fernández en Córdoba. Mira, yo te voy a decir una cosa elemental. Sin proyectos no se empiezan las obras. El que tiene alguna experiencia en la gestión pública sabe que primero se hace el proyecto, después se empieza la obra y se lleva a lo largo del tiempo según la dimensión que tenga esa obra. Como política de Estado. Como política de Estado. El Estado es una continuidad. Lo lógico es que estos señores, las obras que empezamos y que por una cuestión de tiempo no pudimos terminar, las terminen las gestiones que sigan. Y las que, ojalá, lo que me está preocupando es que no he visto un solo proyecto de esta gente, que no sea estos proyectitos de cordón cuneta, esta cosa, sí, bueno, que no distinguen colores, que le dan cordón cuneta a los intendentes. De la política, que tiene que ver con toma este peso, dame tu apoyo. Esto que no sirve, estructuralmente no he visto nada. Las obras que esta gente está terminando en Córdoba son obras que ya habíamos empezado y que habíamos desarrollado en gran medida nosotros, la mayoría. Ahora sí te quiero meter un poco en el tema turístico. ¿Qué pasa con el aeropuerto, Gustavo? Te lo pregunto porque tuviste 3 gestiones de turismo, 2 a nivel provincial y 1 a nivel nacional. Hubo un gran esfuerzo para que Córdoba se convierta en ese corazón de país anhelado por los cordobeses como una especie de terminal, ¿no? De distribuidor. De distribuidor, de centro exactamente. De distribución. Que no tengamos que viajar a Buenos Aires, que no tengamos que... Digo, años esperando eso. Vino la pandemia y bajo esa excusa, chao. Mira, en el mundo cayó el 40% de la oferta de vuelo por la pandemia. Sí. Lo que pasó en Argentina no tiene nada que ver con la pandemia. Lo que pasó es que nos destruyeron todo un modelo de gestión que era esto que se llama hub, que es el centro de distribución. Córdoba conectaba todo el norte con todo el sur del país, los aviones tenían base en Córdoba, los pilotos vivían en Córdoba, todo funcionaba y desde acá nos conectábamos con el mundo. El aeropuerto llegó a ser la fábrica más importante de Córdoba, 4.000 empleos. 4.000 empleos directos. No, el problema era el aeropuerto. El aeropuerto. Desde lo comercial, lo aerocomercial. No. Adentro del aeropuerto. Después todo lo que tenía que ver con la movida turística. El problema en el aeropuerto era que no había estacionamiento. ¿Te acuerdas? Eso salió diario, se quejaba la gente. De hecho, había un proyecto para que aumentara la playa de estacionamiento. Efectivamente. Y hubo negocios de otras empresas que se pusieron para hacer estacionar los autos, vos lo estacionás, te llevan al aeropuerto, etcétera, etcétera. Nosotros no hay ninguna razón, Cristian, para que haya funcionado solamente Ezeiza. Bueno, déjame ponerme del otro lado, déjame ponerme en este caso una suposición, me pongo del lado del Frente de Todos. Dicen, bueno, la cuestión de la pandemia. Así que bueno, pero fue el discurso que ellos dijeron. Sí, Cristian. Así que la pandemia hace que el aeropuerto de Ezeiza pueda funcionar y el aeropuerto de Córdoba, que lo dejamos con la misma tecnología y con la misma calidad de Ezeiza, no puede funcionar. No tiene explicación. No tiene explicación que no sea
la animadversión que tiene la cámpora con Córdoba. La cámpora con Córdoba. El ANAC, que es el que determina los que vuelan y los que no vuelan. El ONRA, que es el que maneja el aeropuerto. Y Aerolínea Argentina. Las tres estructuras que manejan lo aerocomercial en el país dependen de la cámpora. Pero supuestamente serán gente que tiene algún estudio, supongo. No creo que pongan enfrente del ANAC, Gustavo. Pero te lo pregunto desde lo inocente. El ANAC, algo que tiene que ver, que autoriza los vuelos, poner a dirigentes de la cámpora sin ninguna preparación, Gustavo. Y te lo pregunto porque tenés experiencia. No sé si tienen o no tienen preparación. Lo que sí sé que tienen es maldad para con Córdoba. Y animadversión. Ellos nos han condenado a estar cerrados hasta hace muy poco. ¿Por una cuestión política? Fue tal la presión que... Vos sabés que es un tema... Yo he sido uno de los voceros de este tema. Sí. Y fue tal impulsor. Pero además de ser impulsor, digamos, uno de los voceros de decir, ¿por qué estamos cerrados? Abran el aeropuerto de Córdoba, vuelvan los vuelos, déjennos volar. Fue tal la respuesta de la sociedad que ahora cuando vinieron las elecciones se empezaron a ver obligados a empezar a abrir. Pero nos habían encerrado sin ningún motivo. Hemos perdido entre 6.000 y 10.000 millones de pesos en un año. De septiembre del año pasado, y no voy al principio de la pandemia, de septiembre del año pasado, cuando ya se empezó a flexibilizar en todos lados, a septiembre de este año, en un año, no han ingresado por pasajeros que ponen ingresado y por movimiento aerocomercial a Córdoba, esa cifra en el aeropuerto Córdoba, imagínate. ¿Y sabes dónde ves esa cifra? Cuando vos te bajás del avión, ¿qué haces? Te compras una golosina en el kiosco, sí, va para el kiosquero, te bajás, salís del aeropuerto, te tomas un taxi, el taxista, pregúntale a los taxistas cuánto trabajaban antes y cuánto trabajan ahora. Ese taxista te lo lleva, ¿a dónde lo lleva? ¿Un hotel? Entonces vos, pregúntale a los hoteleros. ¿Tenés idea, te lo pregunto porque te especializás en el tema, la cantidad de puestos laborales directos e indirectos que se perdieron en función, por lo que decís, del castigo político a Córdoba? Bueno, vos pensás que solamente la ciudad de Córdoba tiene 30% menos de los hoteles que tenía antes de la pandemia, en el 2019. 30% menos. Pensá en los restaurantes que no existen más. Pasá por la Mama, a ver cómo está la Mama. Mirá los años que tenía la Mama. Sí, por la Mama, que lo conoce Gianni Castro. Que lo conoce todo el mundo. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? El daño que se le ha producido, andar al Sheraton, a ver dónde está el Sheraton, dónde está la actividad, preguntarle a la gente de comercio exterior cómo se le agregó su costo de flete. ¿Se puede calcular el daño en función de la política que le han hecho a Córdoba? El otro día hizo un estudio Gastón Utrera, muy interesante, del Instituto Económico de la Universidad del Siglo XXI, y él estima que del movimiento del aeropuerto de Córdoba generaba aproximadamente algo más del 13% del total del movimiento de la economía de Córdoba. Y sin embargo, por una cuestión, para vos político, digo, la cuestión no tengo ninguna duda. Porque Macri vino acá. No hay ninguna razón por la cual ese gran hub, esa gran infraestructura que habíamos llegado a tener, que empezó ese proceso en el 2008, cuando arrancamos con el gobernador Schiaretti desde la Agencia de Córdoba Turismo. Lo empezamos, esto fue una política de Estado. Que la terminamos cuando fui ministro de Turismo de la Nación, que pude terminar de desarrollarla totalmente. Una política de Estado que llevó más de 10 años instalarla. Claro, más de 10 años, 12 años exactamente. Y hoy está a media máquina. Y hoy está al 15% de lo que fue. Ahora te pido una reflexión. En función de los resultados que le dio Córdoba al frente de todos, cabe, y te pido una reflexión particular, que digan, bueno, vamos a empezar a abrir, o crees que se van a radicalizar más y van a decir, como dice el dicho, morimos con la bota puesta, no le vamos a dar a los cordobeses lo que le hace también? Lo razonable sería que escucharan la voz del pueblo. Pero la voz del pueblo, lo dejó tercero. La voz del pueblo en las PASO les dijo no, les dijo basta, les dijo no nos gusta, no queremos más esto. Un gobierno de gente bien nacida debería, y que cree y que dice, manifiesta representar al pueblo o se tilda de popular, que no es lo mismo populista que popular, pero que se tilda de popular, debería escuchar la voz del pueblo. Eso debería ser, ojalá eso suceda. Personalmente creo que no es así. Creo que no van a no, yo creo que van a radicalizarse. Van a ir por más. Yo creo que esto hay una clara, hay un claro
error estructural en el gobierno del Frente de Todos, que fue un origen de nacimiento, Cristian. El día que una vicepresidenta nombra a un presidente, algo está mal. Y que tiene más poder que presidente. Esto nació mal. Y lo que nace mal, termina mal. En función de lo que acabas de decir, que se va a radicalizar en función de la experiencia política del kirchnerismo, todo hace presagiar entonces que más allá que se vuelvan a ratificar los resultados de las PASO, ¿vamos a seguir funcionando a media máquina? Mirá, porque la pandemia se está yendo, estamos con un refuerzo de tercera dosis. Lo más importante es que va a haber mayor control de la oposición del Congreso, tanto del Senado como de diputados. Esto nos da garantía de que no vamos a ir a las locuras, que salen de la agenda la reforma de la justicia, salen de la agenda el procurador general nombrado por simple mayoría, entonces va a ser un empleado del kirchnerismo, salen de la agenda temas que tienen que ver con meterse con la propiedad privada, salen de la agenda temas que terminan de irritar aún más la piel de los argentinos y el futuro de los argentinos. Empieza un control mucho más fuerte, empieza un basta, un parate, hasta acá llegaron, y empieza la necesidad de un proceso de consenso, de construcción de diálogo. Esto es la virtud de ganar bien estas elecciones. Pensá que si los resultados de las PASO se ratifican, Cristina pierde la mayoría automática en el Senado. No tiene más quórum propio para iniciar una sesión. Con lo cual se van a ver obligados a la racionalidad, se van a ver obligados a dialogar, se van a ver obligados a consensuar. Esto es un mensaje que le está dando la sociedad. Tampoco nosotros nos creamos que es por nosotros. Es la propia sociedad la que le está diciendo basta a ellos. Y que nos elige como instrumento, porque Juntos por el Cambio sí ha tenido una virtud. Una virtud que fue que por primera vez en la historia de la democracia argentina, de los últimos tiempos, por primera vez, una coalición que se formó para gobernar, perdido el gobierno, no implotó, no desapareció. Se mantuvo con sus tensiones, porque somos diferentes, ¿no? Sí, pero claro. Con todo, pero nos mantuvimos. Y hoy somos por eso una alternativa de poder real en la República. Gustavo, recién hablaste de uno de los temas que se trata en campaña y está en boga el tema de las tarifas. Es sabido que Buenos Aires paga más barato la luz, el transporte, etcétera. El gobernador Schiaretti ha salido muy duro, inclusive los candidatos de Hacemos por Córdoba, contra eso. Y entre otros, dirigentes dijo, hay que preguntar a los dirigentes, a los futuros diputados de Juntos por el Cambio, si van a votar en contra de lo que mande Larreta. Porque todos defienden a Córdoba, principalmente, pero Buenos Aires, la Cava, tiene un mayor presupuesto, etcétera. No, pero tiene absolutamente nada que ver con Larreta. Son empresas nacionales. Nosotros en el gobierno ¿Cuál va a ser tu nosotros política? En el gobierno de Macri le habíamos traspasado. Lo lógico sería que estuvieran en las jurisdicciones que tienen que estar, que Kicillof manejara lo suyo, que claro, pero que la ciudad de más Buenos subsidios. Aires, que Cava manejara lo suyo. No, hoy están subsidiados, las maneja el gobierno nacional. Hoy ellos hoy ya anunciaron que no va a aumentar la luz en el AMBA, no va a aumentar la luz hasta marzo. ¿Y por qué el discurso entonces de la mayoría de los otros? Y el resto del país va a pagar la luz. Entonces, hay dos Argentinas. Por supuesto que yo voy a estar en esa misma posición. A mí me alegra enormemente. Esto es una posición que tenemos que tener todos los cordobeses. Todos los cordobeses. No puede haber hijos y entenados en el país. Yo creo que, además, como te digo, durante el gobierno de Macri se les había transferido esa responsabilidad a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué crees que ahora en campaña salen a decir vamos a ir a luchar para que justamente paguemos lo mismo que paga Buenos Aires? Pero, no, lo que te quiero decir es que el gobierno de Fernández, el Frente de Todos, es el que vuelve a tomar las empresas y vuelve a subsidiar al conurbano y vuelve a subsidiar al AMBA, y terminamos pagando todo el país la tarifa no solo a los que vienen conurbano, pero también a los que vienen en Puerto Madero y en Recoleta. Es decir, esto no puede suceder. Yo estoy de acuerdo que no puede haber este tipo de cuestiones. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar los costos que pagamos con EPEC para que EPEC no sea deficitaria y el resto y toda la Argentina, con los impuestos de todos los argentinos, le pagamos? Porque está subsidiada. Pero entonces eso no puede pasar. Esas distorsiones no pueden pasar. Esta es la Argentina de ellos. La Argentina de ellos es la Argentina del conurbano,
más las provincias feudales del norte y las provincias feudales del sur. Este es su territorio. Ahora, pero se ve que no le dio resultado ni siquiera el plan platita en el bolsillo, porque perder en el conurbano, corazón del kirchnerismo, me parece que fue un golpe demasiado duro. Pero ¿sabes por qué? Porque la gente ya está harta. Recibe, no importa, pero después vota. Mira, no, pero no solamente recibe, ya un plan, ni siquiera un salario en blanco alcanza. El estudio que hizo Jorge Colín en IDESA, que demuestra que el 50% de los trabajos genuinos, la gente que cobra en blanco, se está aproximando al nivel de pobreza, lo está diciendo todo, Cristian. Sí. La gente está harta, gente humilde, pobre, que recibe planes, se da cuenta que los planes terminan hundiéndolos en la miseria, que no son promoción humana, que no les permiten salir de la pobreza. Hoy todo ese mecanismo de los planes está en crisis puesto por la misma gente humilde. Ha fracasado el populismo en la Argentina, ha fracasado el kirchnerismo en la Argentina. El modelo kirchnerista demostró que no sirve, que nos lleva al abismo, que nos lleva a la pobreza, que nos lleva a la miseria, que nos aísla del mundo, que nos deja sin esperanza, que nos deja sin sueños, que nos encierra en un país que no tiene futuro. El modelo kirchnerista ha fracasado. Esto va a decir este 14 de noviembre. A partir del 14 de noviembre empieza la reconstrucción de la Argentina y el 2023 va a haber el nacimiento de otro país. Yo soy muy optimista en términos de ese corto plazo. En lo inmediato vamos a tener un grave problema seguramente, pero estoy seguro que empieza con tensiones un cambio definitivo en la Argentina y que el 2023 es el inicio del cambio. A lo mejor teníamos que sufrir esto y tendremos que sufrir todavía más para darnos cuenta que este modelo del kirchnerismo solamente nos conduce a la inviabilidad de la Argentina. ¿Cómo están el tema de los liderazgos de Juntos por el Cambio, en el PRO, a nivel nacional? Recién hablaste del 2023. ¿Cómo está ese 2023, Gustavo? Te pido un análisis, futurología política, si quiere, más allá que falte mucho. ¿Lo ves a Larreta jugando a nivel nacional? Bueno, sí, Horacio tiene serias aspiraciones. Macri no creo, por lo que, bueno, ha estado con Macri hace 2 días. Estoy muy cerca de Mauricio. Sí. Mauricio está más pensando que en él, está pensando en el futuro del país, en mantener unida la coalición. Sí. Es muy importante que nosotros tengamos una alternativa política. Fíjate vos lo que se haría, fíjate vos lo que hubiera sido para la sociedad argentina, Cristian, si a este desastre que es el gobierno nacional no hubiéramos tenido una alternativa política. No hubiéramos tenido porque la división, porque hubiéramos todo dividida la oposición. El radicalismo, el PRO, la coalición cívica. Entonces eso hubiera sido un estado de angustia para la gente, porque hubiera visto el desastre por un lado y la falta de salida por el otro. El habernos mantenido unidos, y en eso mucho tuvo que ver Mauricio, es lo que más y el mantenernos unidos es lo que más le preocupa a Mauricio hoy y la búsqueda. Sí, porque no se escucha, por lo menos, no sé si te habrá dicho algo en privado, pero parece que no va a jugar. Él, por encima de cualquier cuestión individual, está pensando en eso. Me consta, me está pensando en eso. Hoy en Juntos por el Cambio hay varios líderes Patricia importantes, Burgi, Horacio, Patricia, Lutó, sí, pero Cornejo, a nivel nacional, digo, por eso, el radicalismo también está generando Cornejo, Manes, que un emergente novedoso, pero hay figuras interesantes y seguramente lo que habrá serán pasos, serán definiciones internas, primarias, para ver quién finalmente la sociedad prefiere que lo lidere. ¿Puede surgir un líder de la capital, como todo hace presagiar, llamémosle Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, sin el acompañamiento de un caudillo del interior? Llámese, por ejemplo, del peronismo federal, que tanto habla Schiaretti, de las mayores provincias, las provincias más grandes, ¿no? Sin poner nombre y sin hablar de caudillo o no caudillo, no hay ninguna posibilidad de que el próximo gobierno nacional no sea un gobierno con una fuerte impronta federal. No hay ninguna posibilidad. Creo que una de las fallas que tuvimos nosotros como gobierno fue que nos faltó presencia federal. La Argentina donde se genera la riqueza,
La economía se da en el territorio. Sí. Y está ahí, está en ese país, esa franja amarilla, que es la franja productiva, la de que el 87% del PBI del país. Ese territorio tiene que estar representado fuertemente en la próxima conducción del ¿Cree que puede haber algún líder político que acompañe algún gran acuerdo que no sea solamente entre el PRO, la UCR, la coalición cívica, de algún otro? Hablo de Mendoza, de los grandes territorios en términos de Mendoza, Santa Fe o Córdoba. Yo creo que va a ser necesario. Se pueden ganar elecciones con el 48 o el 50%. Este país no se puede gobernar con el 48% de las voluntades. Es decir, que o por estar juntos o separados va a hacer falta al menos dos fuerzas políticas que que tengan fuerte esencia republicana, que respondan a la misma infraestructura institucional, que respeten a la Constitución y que aún con sus diferencias puedan generar algunas políticas de Estado, porque la salida de la Argentina que viene, Cristian, necesita de 3, 4 o 5 periodos de gobierno. No va a ser nunca un solo partido ni una sola coalición. Vamos a necesitar establecer diálogos y consensos que nos den garantía de que... ¿Y hay dirigentes? Sí hay dirigentes. Que no sean tan radicalizados. Sí, hay dirigentes. Yo creo que finalmente el kirchnerismo va a terminar como una minoría, 10, 15, 20% como máximo, pero va a terminar como una minoría como hay extrema, como hay en las distintas democracias occidentales del mundo. Gustavo, permitime hacer una hipótesis y te pido tu sinceramiento, ¿no? Porque mucho se habló, y quiero ser directo, de que Rodríguez Larreta lo está mirando muy bien a Schiaretti para un 2023. Ya sé que la mayoría de los dirigentes dicen falta mucho, pero ¿vos lo verías bien si tenemos que hacer una futurología? Lo aclaro. Yo creo que todo lo que sirva... Porque dicen que representa un peronismo federal, expresivo. Yo también creo que falta mucho para el 2023. Sí, sí. No sabemos en qué Argentina nos vamos a enfrentar. No sabemos cuál va a ser las respuestas de los distintos líderes y de las distintas posiciones. Por eso es una hipótesis. Lo que sí te digo es que todo lo que sirva para sacar a Argentina adelante con gente que respete los valores de la República, la Constitución Nacional, las libertades, la propiedad privada, la división de poderes, bienvenido sea. ¿Lo ve a Schiaretti en ese tiro, en ese abanico? No sé si lo veo a Juan en particular, sí. Por eso no estoy dando nombre. Vos sabés el respeto que yo tengo por el gobernador Schiaretti, personal y político. Sí. Si no tengo, Las últimas dos preguntas. Y lo digo así para que no queden dudas. Sí, siempre fue público. Me hago cargo de mis respetos. Las dos últimas preguntas, Gustavo, porque después seguramente ya te voy a tener como diputado electo. En función de los resultados que van a ser el 14 de noviembre. ¿Tus miras siguen viendo al 2023? ¿Te gustaría participar en el 2023? Estoy al frente de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, para armar el proyecto de Córdoba provincial 23 en adelante. Lo vamos a trabajar con todos los sectores productivos. Te lo pregunto porque integrantes de tu lista ya han salido a decir, juez dijo, ganemos para ir al 2023. Creo que voy a trabajar fuertemente en el proyecto porque creo que primero tiene que estar el proyecto y después tienen que estar las candidaturas. Alguna vez le tenemos que decir a la gente para qué la queremos gobernar. ¿Para qué? A dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Y ese proyecto tiene que ser colectivo, un acuerdo inédito entre lo público y lo privado, entre el Estado y los sectores productivos de Córdoba, para que Córdoba sea el modelo de un país mejor. Si me tocara liderar ese proyecto, sería la honra más grande que yo tendré en mi vida. Soy un cordobés empedernido, amo mi provincia y me gustaría devolverle todas las posibilidades que me ha dado a lo largo de mi vida. Aquel chico que nació en San Vicente, Cristian, sigue con la misma humildad de siempre, pero llegó a ser ministro de la Nación y presidente del Consejo Ejecutivo de un organismo de Naciones Unidas. Y me acuerdo cuando te conocí allá, cuando eras secretario de Educación de la Municipalidad de Rubén Martín. Soy el mismo. R12 Rojo. La última, primer proyecto de Gustavo Santos. Cálculo que vas a integrar la comisión, en caso de ser diputado nacional, de turismo. Tu primer proyecto. Te lo dije la otra vez, voy a trabajar fuertemente para recuperar toda la malla aerocomercial de la Argentina. Sin infraestructura aerocomercial, Argentina no sale. El problema en Argentina es la distancia entre interna y con los grandes centros de emisión del mundo. Voy a trabajar fuerte para recuperar eso. Pero la otra obsesión, crear empleo, y cuando digo empleo genuino, empleo privado en la Argentina. Hay que crear las condiciones para que crean miles y miles y cientos de miles de puestos de trabajo. Sin trabajo terminamos los tiros. Eso
¿Cuáles son las tres condiciones fundamentales? Las tres grandes condiciones. Reforma fiscal. Con esta presión impositiva no se puede. Reforma laboral. Hace 13 años no se crea un puesto de trabajo genuino en Argentina. Reforma educativa, porque desconectado el secundario del mundo laboral, el 50% de los pibes no terminan el secundario. Hoy con la cuarentena eterna y con haber dejado a los chicos afuera, chicos de 8, 9, 10 años no leen ni escriben, o volvemos a tomar la educación en serio como en la época de Sarmiento, o nos vamos al tacho. O el futuro reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa para generar empleo en la Argentina. Déjame agregar algo. Y seguridad jurídica, si no, no hay forma que las empresas privadas vengan a invertir, lo cual genera empleo genuino. Y estabilidad política, esa es la infraestructura básica. Gustavo Santos, gracias por la visita. Gracias, Cristian.